Un extraño llega a un pueblo olvidado buscando tierra barata. Un anciano moribundo le hace una oferta imposible de rechazar, 1000 hectáreas de tierra fértil a cambio de una sola condición. Debe casarse con su hija antes del amanecer. Pero cuando conoce a la novia, descubre que algunos acuerdos tienen un precio mucho más alto que el dinero. Esta es una historia donde cada segundo cuenta y nada es lo que parece. La camioneta de Mateo levantó una nube de polvo al detenerse frente a la casa de madera carcomida. Había conducido durante 3 días desde la capital, siguiendo rumores de tierras baratas en este pueblo que los mapas apenas mencionaban. San Jerónimo del Olvido. Hasta el nombre parecía una advertencia. Eran las 4 de la tarde cuando tocó la puerta. Nadie respondió. Tocó de nuevo, más fuerte esta vez, y la puerta se abrió sola con un chirrido que le erizó la piel. Adentro, la penumbra olía a medicina y velas consumidas. Avanzó despacio, sus botas crujiendo sobre el piso de madera. En el fondo de la sala, casi tragado por las sombras, un hombre yacía en una cama. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, los ojos hundidos pero extrañamente brillantes, como brasas a punto de apagarse. El anciano lo miró sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando. Levantó una mano temblorosa y señaló una silla junto a la cama. Siéntate, dijo con una voz que sonaba a tierra seca. ¿Has venido por las tierras? No era una pregunta. Mateo se sentó, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire frío de la habitación. Me llamo Mateo Villanueva. Me dijeron en el pueblo que usted quería vender. El viejo sonrió, revelando encías casi sin dientes. Vender no es la palabra correcta. Pero sí, necesito transferir mi propiedad antes de que esta noche termine. 1000 hectáreas. Las mejores tierras del valle. Agua todo el año, suelo negro como el carbón. Mateo sintió que el corazón le latía más rápido. 1000 hectáreas. Era más de lo que había soñado. ¿Cuánto pide? El anciano cerró los ojos un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. No quiero tu dinero. Quiero que te cases con mi hija. Antes del amanecer. El silencio que siguió fue tan denso que Mateo podía escuchar su propia respiración. Se inclinó hacia adelante, seguro de haber escuchado mal. ¿Qué dijo? Mi hija. Casarte con ella antes de que salga el sol. Esa es la única condición. Las tierras serán tuyas, con escrituras legales, sin deudas, sin trampas. Pero debes aceptar ahora, y la ceremonia debe completarse antes del amanecer. Mateo se puso de pie, sintiendo que esto había dejado de tener sentido. Señor, yo vine a comprar tierra, no a... ¿Cuántos años tienes?, interrumpió el viejo. ¿32? ¿33? Viniste hasta aquí porque estás desesperado. Tu negocio quebró. Tus hermanos se quedaron con la herencia de tu padre. No tienes nada excepto esa camioneta y el dinero justo para sobrevivir 6 meses más. Mateo sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo? En los pueblos pequeños las noticias viajan rápido, aunque vengan de lejos. Sé quién eres, Mateo Villanueva. Sé por qué estás aquí. Y sé que esta es tu última oportunidad de tener algo propio. El anciano tosió, un sonido húmedo y terrible. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro. Me estoy muriendo. Esta misma noche. Lo sé con la certidumbre con la que sé mi propio nombre. Mi hija se quedará sola, y estas tierras necesitan un dueño que las trabaje, que las respete. No pueden caer en manos del gobierno o de los buitres que rondan esperando mi muerte. ¿Y su hija está de acuerdo con esto? Ella hará lo que tenga que hacer. Al igual que tú. Mateo caminó hacia la ventana, mirando el sol que comenzaba a descender. Faltaban quizás 6 horas para el amanecer. Esto era una locura. No podía casarse con una completa desconocida solo por tierra, sin importar cuán valiosa fuera. Pero entonces pensó en los últimos 3 años. En las deudas. En las humillaciones. En despertar cada día sin nada que pudiera llamar suyo. ¿Dónde está ella?
Preguntó sin voltear. Arriba. En su habitación. Puedes conocerla si aceptas. No voy a aceptar nada sin conocerla primero. El viejo río, un sonido seco como hojas muertas. Muy bien. Sube las escaleras. Primera puerta a la izquierda. Pero te advierto, Mateo Villanueva, una vez que la veas, una vez que hables con ella, ya no podrás irte. Este pueblo tiene sus propias leyes, y algunas deudas se pagan de formas que el dinero nunca podría comprar. Mateo subió las escaleras, cada escalón crujiendo bajo su peso como huesos viejos. Su mano temblaba cuando alcanzó la manija de la puerta. Al otro lado, escuchó un movimiento suave, como si alguien se hubiera puesto de pie. Respiró hondo y abrió la puerta. La mujer que estaba frente a la ventana se dio vuelta lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, él supo que el anciano tenía razón. Ya era demasiado tarde para irse. Ella era hermosa. Eso fue lo primero que pensó Mateo, y lo segundo fue que algo andaba terriblemente mal. Su cabello negro caía en ondas sobre sus hombros, su piel era pálida como la luna, y sus ojos, oscuros y profundos, lo miraban con una mezcla de tristeza y algo más, algo que él no podía identificar. ¿Resignación? ¿Miedo? No dijiste tu nombre, dijo ella. Su voz era suave pero firme, sin el temblor que Mateo había esperado. Mateo. Me llamo Mateo Villanueva. Yo soy Lucía. Supongo que mi padre te hizo su oferta. Él asintió, todavía parado en el umbral, sin atreverse a entrar completamente. Esto es una locura. Tú lo sabes, ¿verdad? Lucía sonrió, pero no había alegría en ese gesto. La locura es relativa en este lugar. Entra y cierra la puerta. Necesito que escuches algo antes de que tomes tu decisión. Mateo entró, cerrando la puerta tras de sí. La habitación estaba escasamente amueblada, una cama, un armario antiguo, una mesa con una vela encendida. En las paredes, no había cuadros ni fotografías, solo papel tapiz amarillento que se desprendía en las esquinas. Lucía se sentó en el borde de la cama y le indicó la única silla de la habitación. Mateo se sentó, sintiendo el peso de la situación instalarse sobre sus hombros. Mi padre está muriendo, comenzó ella. Pero eso ya lo sabes. Lo que no sabes es por qué necesita que esto suceda antes del amanecer. Mateo esperó, observando cómo la luz de la vela creaba sombras danzantes en el rostro de la joven. Hace 25 años, mi padre hizo un trato. Un trato con alguien, algo, que le dio estas tierras a cambio de una promesa. La promesa era que cuando llegara el momento de su muerte, entregaría lo que más amaba. Ese pago vence esta noche, a la salida del sol. Un escalofrío recorrió la columna de Mateo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que mi padre encontró una forma de romper ese trato. Si me caso antes del amanecer, si paso a ser responsabilidad de otro hombre bajo las leyes antiguas, el contrato se rompe. Yo ya no sería lo que más ama porque ya no sería suya. Sería tuya. Esto es ridículo, dijo Mateo, poniéndose de pie. Los contratos sobrenaturales no existen. Esto es el siglo XXI. Lucía lo miró con una expresión que lo hizo sentir como un niño ingenuo. Entonces, ¿por qué viniste hasta aquí, Mateo? ¿Por qué un pueblo que apenas existe en los mapas? ¿Por qué una oferta que desafía toda lógica? Él no tenía respuesta para eso. Ella continuó. No te estoy pidiendo que creas en lo sobrenatural. Te estoy pidiendo que aceptes la realidad de esta situación. Mi padre morirá esta noche. Eso es un hecho médico. Si no me caso antes del amanecer, algo terrible va a suceder. Llámalo superstición, llámalo locura, pero he visto cosas en este pueblo que harían que un hombre racional perdiera la cordura. ¿Qué tipo de cosas? Lucía se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el sol ya se había ocultado completamente, dejando un cielo color púrpura oscuro. 3 personas han intentado comprar estas tierras en los últimos 5 años. 3 hombres jóvenes y fuertes. Todos murieron antes de que pudiera firmarse cualquier documento.
Accidentes inexplicables. Uno cayó de un caballo que había montado toda su vida. Otro se ahogó en un arroyo que apenas tenía medio metro de profundidad. El tercero simplemente no despertó una mañana. Su corazón se detuvo sin ninguna razón. Mateo sintió que la habitación se volvía más fría. ¿Y tú crees que eso está relacionado con el trato de tu padre? No lo creo. Lo sé. Las tierras están protegidas, maldecidas, como quieras llamarlo. Nadie puede tomarlas excepto de la manera correcta, de la manera que la antigua promesa permite. ¿Y cuál es esa manera? A través del matrimonio. A través de convertirse en familia. Por eso mi padre nunca pudo vender, nunca pudo donar, nunca pudo transferir la propiedad de ninguna otra forma. La única manera es que yo me case y que mi esposo asuma la tierra como parte de la herencia familiar. Mateo se frotó el rostro con ambas manos. Esto no puede estar pasando. Pero está pasando. Y tienes que decidir ahora, porque el tiempo se está agotando. Él miró el reloj en la pared. Eran las 8 de la noche. Quedaban menos de 10 horas hasta el amanecer. ¿Y si acepto? ¿Qué pasa después? Nos casamos. El sacerdote del pueblo ya está esperando. Es una ceremonia simple pero legal. Después, cuando mi padre muera, las tierras pasan a ti automáticamente. Yo no te pediré nada. Puedes quedarte con todo. Puedes incluso pedirme que me vaya si eso es lo que quieres. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué sacrificarte de esta manera? Porque la alternativa es peor. Porque si no acepto esto, lo que venga a reclamarme al amanecer no me dejará ir. Y porque, honestamente, ya no me queda nada más que dar. Hubo algo en la forma en que lo dijo, una desesperación tan profunda y real, que Mateo sintió que su resistencia comenzaba a desmoronarse. Necesito pensar, dijo. No hay tiempo para pensar. Mira afuera. Mateo se acercó a la ventana y lo que vio hizo que su sangre se helara. En el límite de la propiedad, donde comenzaba el bosque, había luces. No eran luces normales. Eran un brillo pálido y enfermizo que parecía moverse entre los árboles, acercándose lentamente a la casa. ¿Qué es eso?, susurró. Son ellos. Los que vienen a cobrar. Cada noche se acercan un poco más. Esta noche llegarán hasta la casa. Y cuando el sol salga, si el trato no se ha roto, entrarán. Mateo retrocedió de la ventana, su corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Esto no puede ser real. Lucía le tomó la mano, y él se sorprendió de lo fría que estaba su piel. Ayúdame, Mateo. Te daré todo lo que tengo. Solo ayúdame a sobrevivir esta noche. Abajo, escucharon la voz débil del padre de Lucía llamándolos. El tiempo había comenzado a correr. Y en el bosque, las luces se acercaban cada vez más. Bajaron las escaleras en silencio. Mateo podía sentir la mano de Lucía temblando en la suya, aunque su rostro permanecía sereno. Cuando entraron a la habitación del anciano, el hombre estaba sentado en la cama, un esfuerzo que claramente le costaba cada gramo de energía que le quedaba. Entonces, preguntó, mirando directamente a Mateo. ¿Aceptas? Mateo miró a Lucía, luego al viejo, luego a la ventana donde las sombras del bosque parecían moverse con vida propia. Todas las fibras racionales de su ser le gritaban que huyera, que subiera a su camioneta y condujera sin parar hasta llegar a la civilización. Pero había algo más fuerte que el miedo, algo que lo mantenía clavado en ese lugar. Acepto, dijo, y las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. El rostro del anciano se iluminó con algo parecido al alivio. Bien. El padre Rodrigo está esperando en la iglesia. Tienen que irse ahora. La ceremonia debe completarse antes de la medianoche para que sea válida. ¿La medianoche?, preguntó Mateo. ¿No dijiste antes del amanecer? El amanecer es cuando vienen a cobrar. Pero el matrimonio debe registrarse en las horas sagradas, entre las 10 de la noche y la medianoche. Son las reglas antiguas. El padre Rodrigo lo sabe.
Lucía se acercó a su padre y lo besó en la frente. Vuelvo pronto, papá. No, dijo el viejo, agarrando su mano con una fuerza sorprendente. No vuelvas esta noche. Después de la ceremonia, Mateo y tú deben quedarse en la casa del sacerdote hasta que salga el sol. No regresen aquí pase lo que pase. ¿Me entiendes? Pero papá, no puedo dejarte solo. Ya no estoy solo, hija. Hice lo que tenía que hacer. Ahora vete. Y recuerda, no importa lo que escuches, no importa lo que veas, no regreses a esta casa hasta que la luz del día la llene completamente. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Qué va a pasar aquí esta noche? El anciano lo miró con esos ojos brillantes que parecían ver más allá de lo visible. Van a venir a reclamar lo que les prometí. Pero cuando lleguen, encontrarán que el trato ya no es válido. Se enojarán. Destruirán esta casa buscándola a ella. Por eso no pueden estar aquí. ¿Y usted? Preguntó Lucía, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo ya estoy muerto, niña. Solo estoy esperando a que mi cuerpo se dé cuenta. Ahora vayan. No queda mucho tiempo. Salieron de la casa con una bolsa pequeña que Lucía había preparado. El aire de la noche era frío y espeso, como si estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta. Mateo abrió la puerta de su camioneta, pero antes de que pudieran subir, Lucía lo detuvo. Tenemos que caminar, dijo. ¿Qué? La iglesia está a casi 3 kilómetros. Si vamos en tu camioneta, ellos sabrán que estamos tratando de huir. Verán las luces, escucharán el motor. Tenemos que ser discretos. Caminar por el bosque, usar el sendero viejo. Mateo miró hacia los árboles oscuros donde había visto las luces. ¿Quieres que entremos al bosque? ¿Dónde están esas cosas? Ellos están concentrados aquí, en la casa. Si nos movemos rápido y en silencio, podemos pasar desapercibidos. Confía en mí. He vivido aquí toda mi vida. Conozco cada árbol, cada piedra de ese bosque. No tenían otra opción. Mateo tomó su linterna de la camioneta, pero Lucía negó con la cabeza. Sin luz. Nuestros ojos se acostumbrarán a la oscuridad. Comenzaron a caminar hacia el borde del bosque. La luna creciente apenas iluminaba el camino, y cada paso crujía sobre hojas secas que sonaban escandalosamente fuertes en el silencio de la noche. Mateo podía sentir su corazón latiendo en su garganta, cada músculo de su cuerpo tenso y listo para correr. Entraron al bosque y la oscuridad se volvió casi absoluta. Lucía caminaba adelante con una seguridad que Mateo envidiaba, moviéndose entre los árboles como si pudiera verlos perfectamente. Él la seguía de cerca, tratando de no tropezar con las raíces que sobresalían del suelo. Habían caminado quizás 10 minutos cuando Lucía se detuvo abruptamente. Mateo casi choca con ella. ¿Qué pasa?, susurró. Ella no respondió. Simplemente señaló hacia la izquierda. Mateo entrecerró los ojos y vio una de las luces pálidas flotando entre los árboles, a unos 30 metros de distancia. No se movía como una luz normal. Pulsaba, como si respirara, y dejaba un rastro de luminiscencia enfermiza en el aire. No te muevas, susurró Lucía. No hagas ningún ruido. Se quedaron completamente inmóviles. Mateo podía sentir el sudor corriendo por su espalda a pesar del frío. La luz flotó más cerca, y por un momento terrible, pareció dirigirse directamente hacia ellos. Mateo pudo ver que no era solo luz. Había algo dentro, una forma que cambiaba constantemente, como si no pudiera decidir qué quería ser. Entonces, tan repentinamente como había aparecido, la luz cambió de dirección y se alejó, moviéndose de regreso hacia donde estaba la casa. Lucía exhaló lentamente. Siguen buscando en la casa. Todavía no saben que nos fuimos. Tenemos que apurarnos. Caminaron más rápido ahora, casi corriendo entre los árboles. Mateo podía escuchar su propia respiración jadeante, pero no se atrevía a detenerse. Detrás de ellos, en la dirección de la casa, comenzó a escucharse un sonido. No era un sonido que pudiera describirse fácilmente.
Era como viento, pero también como voces, y debajo de todo eso, algo que sonaba terriblemente parecido a la risa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron luces adelante. Luces normales, cálidas, amarillas. Las ventanas de la iglesia. Corrieron los últimos metros y golpearon la puerta de madera antigua. Casi inmediatamente, la puerta se abrió. Un hombre mayor con sotana los miró con ojos que no mostraban sorpresa. «Entren rápido», dijo el padre Rodrigo. Los estaba esperando. Se apresuraron a entrar y el sacerdote cerró la puerta tras ellos, pasando 3 cerrojos gruesos. Mateo se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Estaban a salvo. Por ahora. El padre Rodrigo los miró a ambos con una expresión seria. Tienen 40 minutos hasta la medianoche. Comenzamos ahora. La iglesia era pequeña y antigua, con bancos de madera gastados y velas que proyectaban sombras temblorosas en las paredes de piedra. El olor a incienso y cera llenaba el aire. Mateo nunca había sido particularmente religioso, pero en ese momento, rodeado de símbolos sagrados, sintió una extraña sensación de protección. El padre Rodrigo los condujo hacia el altar. No había decoraciones, no había flores ni música. Solo el silencio pesado de la noche y el tic-tac de un viejo reloj en la pared que marcaba cada segundo que pasaba. «Necesito que entiendan algo antes de comenzar», dijo el sacerdote, mirándolos con ojos que habían visto demasiado. «Esta ceremonia es vinculante en todos los sentidos. Ante Dios, ante la ley, y ante las fuerzas que operan en este lugar. Una vez que pronuncien los votos, no hay forma de deshacerlos. ¿Lo entienden?». Mateo asintió, aunque su garganta estaba tan seca que dudaba poder hablar. Lucía simplemente dijo sí con voz firme. «Bien. Entonces comencemos. Pero antes, debo advertirles. Ellos sabrán lo que estamos haciendo. Intentarán detenerlo. No importa lo que escuchen, no importa lo que suceda, no pueden detenerse. La ceremonia debe completarse sin interrupciones o no será válida». «¿Qué quiere decir con que intentarán detenerlo?», preguntó Mateo. El padre Rodrigo no respondió. Simplemente abrió su libro de oraciones y comenzó a leer. Las palabras latinas llenaron la iglesia, sonando antiguas y poderosas. Mateo y Lucía se pararon frente al altar, tomados de las manos. Las manos de ella seguían frías, pero ahora temblaban menos. Todo iba bien hasta que el reloj marcó las 11:30. Entonces, comenzó. Primero fue un golpe en la puerta. Un golpe fuerte y deliberado que hizo eco en toda la iglesia. El padre Rodrigo no se detuvo. Continuó leyendo, su voz volviéndose más fuerte, más insistente. Otro golpe. Luego otro. Y otro. Como si un gigante invisible estuviera tratando de derribar la puerta. Mateo sintió que Lucía apretaba su mano con más fuerza. «No mires», susurró ella. «No importa lo que pase, mantén tus ojos en mí». Los golpes se volvieron más fuertes, más frecuentes, hasta que sonaban como tambores de guerra. Las velas comenzaron a parpadear. Una se apagó. Luego otra. El padre Rodrigo levantó la voz, casi gritando ahora las palabras sagradas. Llegó el momento de los votos. «Mateo Villanueva, ¿aceptas a Lucía María Sandoval como tu esposa, para amarla y respetarla todos los días de tu vida?» Mateo abrió la boca para responder, pero en ese momento, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. La iglesia quedó sumida en una oscuridad absoluta. Y en esa oscuridad, Mateo escuchó voces. No, no eran voces exactamente. Eran más como susurros que venían de todas partes a la vez, en un idioma que no conocía pero que de alguna manera entendía. «Ella es nuestra. No puedes tenerla. Ella fue prometida». «Mateo», gritó el padre Rodrigo en la oscuridad. «Responde ahora». «Acepto», gritó Mateo, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. Las ventanas de la iglesia comenzaron a vibrar. Afuera, el viento se había levantado, pero no sonaba como viento normal.
Sonaba como 1000 voces gritando al unísono. Lucía María Sandoval, continuó el sacerdote, su voz firme a pesar del caos. ¿Aceptas a Mateo Villanueva como tu esposo, para amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? Acepto, respondió Lucía sin dudar. En ese momento, algo golpeó las ventanas con tanta fuerza que el vidrio se agrietó. Mateo podía sentir una presencia en la iglesia ahora, algo que no debería estar allí, algo que estaba tratando de entrar. El padre Rodrigo hablaba tan rápido que las palabras se tropezaban unas con otras. Por el poder que me ha sido conferido, yo los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre ni nada que camine entre los mundos. Una de las ventanas estalló en 1000 pedazos. El viento entró rugiendo, apagando las pocas velas que habían vuelto a encenderse. Algo frío y terrible llenó la iglesia, y Mateo supo, con una certeza absoluta, que no estaban solos. «Bésala», gritó el padre Rodrigo. «Ahora. Sella el contrato». Mateo no podía ver nada en la oscuridad, pero sintió las manos de Lucía en su rostro, guiándolo hacia ella. Sus labios se encontraron y en el momento en que lo hicieron, hubo un destello de luz tan brillante que Mateo tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, las velas estaban encendidas otra vez. El viento se había detenido. El silencio había regresado a la iglesia. El padre Rodrigo estaba de rodillas, jadeando, con su libro de oraciones abierto en el suelo. ¿Funcionó?, preguntó Mateo, su voz apenas un susurro. El sacerdote se puso de pie lentamente, recogiendo su libro. Miren el reloj. Eran las 12 en punto. Medianoche exacta. Funcionó, dijo el padre Rodrigo, y por primera vez esa noche, sonrió. Están casados. El contrato está sellado. Ya no pueden tocarla. Lucía se dejó caer en uno de los bancos, temblando. Mateo se sentó a su lado, rodeándola con un brazo. Todavía no podía creer lo que acababa de pasar. Pero no había terminado. El padre Rodrigo cerró su libro y los miró con seriedad. Ahora viene la parte difícil. Tienen que quedarse aquí hasta el amanecer. No pueden salir por ninguna razón. Y tienen que estar preparados. ¿Preparados para qué?, preguntó Mateo. Para lo que viene después. Se llevaron al padre de Lucía, pero no se irán sin hacer ruido. Van a estar furiosos. Van a estar afuera toda la noche, tratando de entrar. Y cuando salga el sol, cuando finalmente se den cuenta de que han perdido, pueden intentar algo desesperado. Mateo miró hacia las ventanas rotas. ¿Cómo vamos a protegernos? El padre Rodrigo caminó hacia la sacristía y regresó con 2 rosarios antiguos y un frasco de agua bendita. Con estos. Y con fe. Pero principalmente, con estos. Sacó de debajo de su sotana algo que Mateo nunca esperó ver en manos de un sacerdote. Una escopeta antigua pero bien cuidada. Padre, comenzó Mateo. Hijo, lo interrumpió el sacerdote. He sido el guardián de este pueblo durante 40 años. He visto cosas que harían que un hombre perdiera la fe. Pero también he aprendido que a veces, Dios espera que nos defendamos solos. Y en noches como esta, la oración funciona mejor cuando está respaldada por pólvora. Afuera, como si estuvieran respondiendo a sus palabras, los golpes comenzaron de nuevo. Pero esta vez, no venían de la puerta. Venían del techo. Del suelo. De las paredes. Como si la iglesia estuviera siendo rodeada por algo que quería entrar desde todas direcciones a la vez. El padre Rodrigo cargó la escopeta con manos expertas. Va a ser una noche larga. Las siguientes horas fueron las más largas de la vida de Mateo. Se sentaron en los bancos del frente, cerca del altar, con las velas formando un círculo protector a su alrededor. El padre Rodrigo caminaba de un lado a otro, la escopeta en sus manos, los ojos fijos en las ventanas y la puerta. Los golpes no cesaban. A veces venían del techo, como si algo pesado caminara sobre las tejas. Otras veces, del suelo, como si algo estuviera escarbando desde abajo. Y siempre, siempre, estaban las voces.
Susurros que se filtraban por cada grieta, cada rendija. Devuélvela. No es tuya. El trato debe cumplirse. Lucía se aferraba a Mateo, su rostro pálido pero sus ojos secos. No lloró ni una vez. Era como si toda su vida la hubiera estado preparando para esta noche. A la 1 de la mañana, la puerta comenzó a crujir. No por los golpes, sino como si algo estuviera tratando de abrirla desde el otro lado, probando los cerrojos uno por uno. Retrocedan, ordenó el padre Rodrigo, levantando la escopeta. El cerrojo superior se rompió con un chasquido metálico. Luego el del medio. Solo quedaba uno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, comenzó a rezar el sacerdote, su voz resonando en la iglesia. Esta es casa de Dios. Ninguna oscuridad puede entrar aquí. El último cerrojo tembló pero resistió. La puerta dejó de moverse. Los golpes se detuvieron. Durante un momento, hubo un silencio absoluto. Luego comenzó a llover. Pero no era lluvia normal. Cuando las primeras gotas golpearon lo que quedaba de las ventanas, Mateo vio que el líquido era rojo. Sangre. Estaba lloviendo sangre. No miren, dijo el padre Rodrigo. Es una ilusión. Están tratando de asustarnos. Pero la sangre seguía cayendo, corriendo por las paredes, formando charcos en el suelo. Y en esos charcos, Mateo podía ver formas moviéndose, como si algo estuviera nadando en ellos. Lucía apretó su mano. Mateo, tengo que contarte algo. Algo que mi padre no te dijo. Ahora no es el momento, comenzó a decir Mateo. Si lo es, lo interrumpió ella. Porque si no sobrevivimos esta noche, necesitas saberlo. Mi padre no fue la primera persona en hacer ese trato. Mi abuelo lo hizo antes que él. Y mi bisabuelo antes que eso. Este trato ha estado pasando de generación en generación durante más de 100 años. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estas tierras tienen un precio. Siempre lo han tenido. Y ahora que te casaste conmigo, ese precio también es tuyo. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué quieres decir? El trato no termina con esta generación. Cuando tengamos hijos, cuando llegue el momento de nuestra muerte, ellos también tendrán que pagar. No vamos a tener hijos, dijo Mateo, su voz más dura de lo que pretendía. Esto termina con nosotros. Lucía lo miró con tristeza. Ojalá fuera tan simple. Pero las tierras no lo permitirán. Las tierras siempre exigen continuidad. Antes de que Mateo pudiera responder, todas las velas se apagaron de nuevo. Esta vez, la oscuridad era diferente. Era espesa, casi sólida, como si pudiera tocarla. Y en esa oscuridad, algo habló. No con voces desde afuera, sino desde dentro de la iglesia. Una voz profunda y antigua que hizo vibrar el piso bajo sus pies. Mateo Villanueva. Has tomado lo que es nuestro. Has roto un contrato sagrado. Debes pagar el precio. No, gritó el padre Rodrigo. El contrato fue cumplido bajo las leyes antiguas. El matrimonio es válido. Las leyes pueden ser cumplidas y aún así quebradas, respondió la voz. Él tomó la tierra. Tomó la hija. Pero no dio nada a cambio. Un trato requiere intercambio. Algo debe ser dado. Mateo sintió que algo frío lo tocaba, como dedos invisibles explorando su rostro, su pecho, su corazón. Supo en ese momento que estaban buscando algo dentro de él. Algo que pudieran tomar. No lo toquen, gritó Lucía, poniéndose de pie. Si necesitan un pago, tómenme a mí. Déjenlo ir. No, dijo Mateo, agarrándola. No voy a dejarte. Qué conmovedor, dijo la voz con algo parecido a la diversión. Amor verdadero. Qué raro de ver en estos tiempos. Muy bien. Les daré una opción. Las velas se encendieron de nuevo, pero su luz era azul y enfermiza. En el centro de la iglesia, flotando en el aire, había una figura. No era sólida.
Cambiaba constantemente, como si estuviera hecha de sombras y luz al mismo tiempo. Tenía vagamente forma humana, pero sus proporciones estaban todas mal. Uno de ustedes debe quedarse aquí, dijo la figura. Uno debe tomar el lugar del padre de Lucía. Convertirse en el guardián de las tierras hasta que llegue la siguiente generación. El otro puede irse, libre de toda obligación. Eso no estaba en el trato original, protestó el padre Rodrigo. El trato original fue roto, respondió la figura. Ahora hago uno nuevo. Tienen hasta que salga el sol para decidir. Si no eligen, los tomo a ambos. Y con eso, la figura desapareció. Las velas volvieron a su color normal. El silencio regresó a la iglesia, pero era un silencio pesado, lleno de expectativa. Mateo miró a Lucía. Lucía lo miró a él. Ambos sabían lo que el otro estaba pensando. Ambos estaban dispuestos a sacrificarse por el otro. El padre Rodrigo dejó la escopeta y se sentó, de repente viéndose muy viejo y cansado. Hay otra opción, dijo en voz baja. ¿Cuál?, preguntaron Mateo y Lucía al unísono. El sacerdote los miró con ojos que habían visto demasiadas tragedias. Pueden quedarse juntos. Aceptar las tierras y todo lo que conllevan. Vivir allí, trabajarlas, y eventualmente, sí, continuar la línea. Pero hacerlo juntos, como pareja, enfrentando lo que venga como uno solo. Eso es lo que ellos quieren, dijo Mateo. Sí. Pero también es la única forma de que ambos sobrevivan. Y quién sabe, tal vez juntos puedan encontrar una forma de romper el ciclo. Tal vez el amor verdadero que esa criatura mencionó sea exactamente lo que se necesita para terminar con esto de una vez por todas. Lucía se volvió hacia Mateo. No tienes que hacer esto. Puedes irte. Yo me quedaré. Y dejarme vivir sabiendo que te abandoné, respondió Mateo. No. Si vamos a hacer esto, lo hacemos juntos. Pero con una condición. ¿Cuál? Que peleamos. Que no aceptamos este destino pasivamente. Que buscamos la forma de terminar con esto. ¿De acuerdo? Lucía sonrió por primera vez esa noche, y fue una sonrisa genuina. De acuerdo. Se tomaron de las manos y miraron hacia las ventanas. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte. El amanecer estaba cerca. Los últimos minutos antes del amanecer fueron los más tensos. La iglesia estaba en silencio, pero era el silencio antes de la tormenta. Mateo podía sentir la tensión en el aire, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. El padre Rodrigo se puso de pie y caminó hacia el altar. Comenzó a rezar en voz baja, palabras en latín que Mateo no entendía pero que de alguna manera lo reconfortaban. Lucía apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por quedarte. Por no huir cuando tuviste la oportunidad. Mateo la abrazó más fuerte. Tomé una decisión cuando acepté el trato de tu padre. No soy de los que se echan para atrás. El cielo se volvió de un gris pálido. Las primeras líneas de luz rosada aparecieron en el horizonte. Y entonces, comenzó. El suelo de la iglesia empezó a temblar. No como un terremoto, sino como si algo enorme estuviera despertando debajo de ellos. Las velas se apagaron todas de golpe. Las ventanas, lo que quedaba de ellas, comenzaron a vibrar con tanta fuerza que los marcos de madera crujieron. Agárrense, gritó el padre Rodrigo, aferrándose al altar. Una grieta apareció en el centro del piso, extendiéndose rápidamente hacia las paredes. De esa grieta brotó una luz negra, si es que tal cosa podía existir. Era una oscuridad tan profunda que parecía absorber la luz en lugar de emitirla. Y de esa oscuridad emergió la figura de nuevo. Pero esta vez no era vaga. Esta vez tenía forma definida. Era alta, imposiblemente alta, con brazos demasiado largos y dedos que terminaban en algo que no eran exactamente uñas ni garras sino algo intermedio. Su rostro cambiaba constantemente, mostrando diferentes caras, diferentes expresiones, como si 1000 personas estuvieran atrapadas dentro de ella.
Han hecho su elección, dijo con una voz que resonó en los huesos de Mateo. Aceptan las tierras. Aceptan el pacto. Entonces yo acepto su oferta. Pero sepan esto. El pacto se extiende ahora a ambos. Y cuando llegue el momento de su muerte, cuando hayan dado a las tierras sus mejores años, cuando hayan tenido hijos que puedan continuar el ciclo, vendré a cobrar. No, dijo una voz que Mateo reconoció pero que no venía de ninguno de ellos. De las sombras del fondo de la iglesia, emergió una figura. Era el padre de Lucía, o lo que quedaba de él. Su cuerpo era translúcido, casi transparente, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que cuando estaba vivo. Papá, susurró Lucía. El espectro del anciano caminó hacia la criatura oscura sin miedo. Hiciste un trato conmigo hace 25 años. Yo te di mi vida, mi alma, a cambio de estas tierras. Ese trato está completo. Me llevaste esta noche, como prometiste. Pero mi hija nunca fue parte del acuerdo. Ella nació después del pacto. No puede ser vinculada. La criatura se rió, un sonido como cristales rompiéndose. Los hijos de los que hacen pactos están siempre vinculados. Es la naturaleza del trato. No si yo rompo el vínculo, respondió el anciano. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el espectro se lanzó hacia la grieta en el suelo. Pero no cayó. En su lugar, comenzó a brillar con una luz blanca y pura que hizo que Mateo tuviera que apartar la mirada. No, gritó la criatura. No puedes hacer esto. Ya está hecho, respondió el padre de Lucía. Renuncio a las tierras. Renuncio al pacto. Y con mi muerte, con mi sacrificio final, libero a mi hija y a todos mis descendientes de cualquier obligación. Tú y yo terminaremos juntos, pero ellos quedan libres. La luz se volvió tan brillante que toda la iglesia quedó bañada en ella. Mateo sintió un calor intenso, pero no era doloroso. Era como estar bajo el sol después de un largo invierno. La criatura huyó, un sonido de rabia y dolor que hizo temblar las paredes. Intentó agarrar al espectro, pero sus manos pasaron a través de la luz. El anciano estaba consumiéndose, quemándose con una llama que no dejaba cenizas sino solo pureza. Cuiden las tierras, fueron sus últimas palabras. No por obligación, sino por amor. Ese es el verdadero poder. Ese es el único poder que esta oscuridad nunca podrá tocar. Y con eso, el espectro del padre de Lucía desapareció. La criatura dio un último grito de frustración y se disolvió en la grieta, que se cerró detrás de ella con un sonido como un trueno. El suelo dejó de temblar. El silencio regresó. Y entonces, el sol salió. Los primeros rayos de luz dorada entraron por las ventanas rotas, iluminando la iglesia. El aire olía diferente. Más limpio. Más ligero. El padre Rodrigo se dejó caer en un banco, con lágrimas corriendo por su rostro. Se acabó, susurró. Realmente se acabó. Lucía lloraba en silencio, pero Mateo sabía que no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio, de gratitud, de despedida. Su padre había hecho el sacrificio final, y los había liberado. Salieron de la iglesia a la luz del amanecer. El pueblo se veía diferente ahora. Menos amenazante. Casi hermoso. En la distancia, podían ver la casa del padre de Lucía. Las luces extrañas habían desaparecido. El bosque era solo un bosque. Caminaron de regreso, tomados de la mano. Cuando llegaron a la casa, encontraron el cuerpo del anciano en su cama, en paz, con una pequeña sonrisa en los labios. El funeral fue 3 días después. Todo el pueblo asistió. Mateo se sorprendió de cuánta gente había, gente que nunca había visto durante su primera visita. Todos tenían historias sobre el padre de Lucía, sobre su amabilidad, su sabiduría, su sacrificio. Después del funeral, Mateo y Lucía se sentaron en el porche de la casa, mirando las tierras que ahora eran suyas. 1000 hectáreas de tierra fértil que ya no llevaban ninguna maldición, solo el potencial de un nuevo comienzo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Lucía.
Mateo la miró. Esta mujer que había sido una completa extraña hace apenas una semana y que ahora era su esposa. Esta mujer que había enfrentado el horror con valentía, que había estado dispuesta a sacrificarse por él. Vamos a hacer lo que tu padre dijo, respondió. Vamos a cuidar estas tierras. No por obligación, sino por amor. Vamos a construir algo bueno aquí. Algo que honre su memoria. Lucía sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Me parece perfecto. Pasaron los meses. Mateo y Lucía trabajaron las tierras juntos, aprendiendo el uno del otro, construyendo no solo una granja sino un hogar. El amor que había comenzado como un arreglo desesperado creció hasta convertirse en algo real, algo profundo. Un año después, mientras plantaban los primeros árboles frutales, Lucía le dio una noticia a Mateo. Iban a tener un bebé. Mateo sintió un momento de pánico, recordando las palabras de la criatura sobre continuar el ciclo. Pero luego miró alrededor, a las tierras prósperas, al cielo despejado, a la ausencia total de cualquier presencia oscura, y supo que era diferente. Su hijo no nacería en deuda. Nacería libre. Esa noche, sentados en el mismo porche donde habían tomado tantas decisiones, Mateo le preguntó a Lucía si alguna vez se arrepentía de cómo habían comenzado. Ella pensó un momento antes de responder. Me casé contigo para salvar mi vida. Pero me quedé contigo porque me salvaste el alma. No, no me arrepiento. Ni un solo día. Mateo la besó, mirando hacia las montañas donde el sol se ponía en un cielo sin sombras. Había venido a este pueblo buscando tierra, buscando una oportunidad. Lo que encontró fue mucho más. Encontró un propósito. Encontró un hogar. Encontró el amor en el lugar más inesperado. Y aunque el precio había sido alto, aunque la noche más oscura de sus vidas siempre permanecería en su memoria, ahora sabían la verdad, que el amor verdadero, el sacrificio verdadero, tenía el poder de romper cualquier maldición, de derrotar cualquier oscuridad. Las tierras que habían sido compradas con un matrimonio de conveniencia ahora florecían bajo el cuidado de un amor genuino. Y en los años que siguieron, se convirtieron en las más prósperas del valle, no por magia oscura, sino por el trabajo honesto de dos personas que habían aprendido que los mejores comienzos a veces vienen de los finales más inesperados. El pueblo de San Jerónimo del Olvido nunca olvidó esa noche. Pero tampoco la temió. Porque ahora sabían que incluso en los lugares más oscuros, incluso cuando el precio parece demasiado alto, siempre hay una luz que puede encontrarse. Solo tienes que estar dispuesto a luchar por ella.